El mundo es una constante interacción social, donde podemos elegir qué acciones queremos realizar y qué no, así como tenemos la libertad de ser y hacer lo que nos venga en gana. Pero si recordamos lo que Benito Juárez nos decía en su lema, el respeto al derecho ajeno es la paz, nos remonta a entender que nuestro derecho termina donde comience de alguien más, y debemos de pensar y actuar con cautela al momento de querer realizar lo que estamos pensando, porque nuestro ser no debe de tener comportamientos de maneras antinaturales. Es por esto por lo que estamos regidos. Y aunque por desgracia a veces la ley no nos alcanza, hay a quienes sí les alcanza para poder hacer lo que les venga en gana. No debemos olvidar que los seres humanos somos seres racionales y que es nuestra obligación ser íntegros y respetar todo lo que nos rodea. Solamente así vamos a poder vivir en armonía y con la finalidad de no alterar el orden. Con esta cita le invito a usted a que comparta conmigo cómo la corrupción es un acto destructivo, pero al mismo tiempo es un tema de motivación. La Real Academia de la Lengua Española define la corrupción como acción y efecto de corromper o corromperse dentro de las organizaciones, especialmente en las públicas. Y esta práctica consiste en la utilización de las funciones y medios para utilizar provechos económicos o de otra índole por parte de los gestores. El efecto de romper y destruir o alterar globalmente el funcionamiento de algo es la manera perfecta de definir a la corrupción. Una vez tomada en cuenta la etimología y definición de corrupción, podemos ver que todos los días en nuestra vida cotidiana encontramos actos de corrupción. Pueden ser públicos y los conocemos a través de noticias o bien nos impactan directamente como sociedad y como personas. Aquí me permito compartir en mi experiencia personal cómo es que la corrupción para mí ha sido un motivo de motivación y un impulso para estudiar esta carrera. Yo vivo en la colonia Morelos, delegación Venustiano Carranza, muy cerca del metro Tepito. Mi colonia siempre se ha caracterizado por actos vandálicos, daños a la salud, por crimen organizado, entre otros delitos, que si bien dan una idea generalizada de la identidad de nuestra comunidad, no significa que todas las personas pertenecemos a esta estructura social y vivimos de esa manera. Pero podrá usted preguntarse, ¿cómo se vincula o cuál es la relación con el que yo mencione que la corrupción es una motivación para mí? Pues muy simple. Todos esos delitos para las autoridades que aquí competen no existen. Es decir, lo pasan por alto. Y es gracias a la red de corrupción que existe, donde todos somos testigos de las cuotas que los policías recaban para hacerse de la vista gorda. Mi entorno me ha llevado a querer salir de ese lugar, a querer estudiar y ejercer como abogada. Mi entorno me ha llevado a querer ser alguien diferente, pues muchas personas que no se vinculan a estos actos o delitos tienen que ser los pagadores de las acciones que van de la mano con la corrupción. De esta manera, día a día puedo ver cómo personas son privadas de su libertad, no solo por no conocer sus derechos, sino porque están en la hora equivocada, en el lugar inadecuado, por no tener el poder adquisitivo para poder sobornar a las autoridades. Y aun cuando no se ha cometido delito alguno, es por esto que los vemos detrás de las rejas. La corrupción da pie a la impunidad, la injusticia. Esto me lleva a querer cambiar, al menos, mi entorno y mi situación a través de mis estudios. Pero para saber cómo es que puedo comenzar a cambiar esta situación, es importante saber cómo se regula y qué alcances tiene. Partir de su clasificación para tener un sentido amplio de qué actos se ven vinculados en cada tipo de corrupción. Para comenzar, tenemos la corrupción política. Existe el abuso del uso del poder público para un beneficio en particular, haciendo de este un acto repudiado por los ciudadanos. Un claro ejemplo lo estamos viviendo con la campaña electoral, la cual debía de tener un inicio el día 1 de marzo. Pero ¿cuántos de nosotros no vimos propagandas pegadas en toda la ciudad? Y esto era un acto ilícito. La corrupción social es el abuso del poder que impacta directamente a la sociedad como grupo, pero no es tan agravada
y en ocasiones es tolerable para la misma sociedad que la está viviendo, como la venta de los votos, que desafortunadamente cada vez lo vemos como algo común. La corrupción empresarial existe cuando hay abuso del uso de poder en algún cargo. Esto puede ser en su mayoría por líderes, por personas que tienen puestos gerenciales, que buscan un beneficio, muchas veces de carácter sexual, y donde desafortunadamente quienes más sufrimos este índice de corrupción somos las mujeres. Sin importar qué tan repudiada o tolerada sea la corrupción, esta se ve regida ante nuestra constitución política, y es gracias a todos los actos que nosotros debemos de poner un alto. Estos actos de corrupción dañan a todas las víctimas que no reciben una reparación del daño. Y tenemos ejemplos muy claros. Apenas vimos un Acapulco devastado por el paso del huracán Otis, donde un banco llamado Acarrey se hundió con 5 tripulantes, de los cuales solamente se encontró un cuerpo, que fue el de la persona que lo tenía a cargo. ¿Qué pasó con los otros 4 cuerpos? Se dice que no hay dinero para mandar a buzos y poder buscar los demás cuerpos. Todos estos casos que nosotros podemos ver día a día vuelven a las personas vulnerables. ¿Cuántas veces no hemos visto que las mismas personas vestidas de policías privan de la libertad a las personas? ¿Cuántas veces no hemos visto que solamente con hacer la señal de tengo algo en la mano, ya llevado la ley? En verdad, todo lo que sucede alrededor de nosotros, todas las personas a las que se les violaron sus bienes titulados, sus derechos, a las que no se les llevó el proceso correcto, están sufriendo. Y no solamente al tener pérdidas económicas, también al tener pérdidas humanas. En resumen, si los principios éticos jurídicos hubieran seguido como deben de ser, sin quebrantarlos, sin ignorarlos, por obtener beneficios personales que sobresalgan o se antepongan a los derechos y características como sociedad, es quizá que por eso la sociedad, el día de hoy, es tan violenta. El día de hoy vivimos en una ciudad insegura y sobre todo yo vivo en una de las colonias más peligrosas, que tienen altos índices de mortandad y de delincuencia. Es por esto que sin importar lo que tarde ni los esfuerzos que deba de hacer, voy a hacer que esta profesión sea algo que no solamente me va a llevar a generar ingresos económicos. Busco realmente un verdadero cambio. Porque si soy una persona congruente, íntegra, honorable y lo llevo a la profesión, sé que los que me rodean van a hacer el mismo modo que yo, con base a la forma de pensar. Y va de la mano con ser impecable, desde este momento en que soy estudiante hasta ser una abogada titulada y especializada en Derecho Penal y llevar la ilusión de vivir en un lugar mejor a la realidad. Gracias.